Muy buenas, saludos y bendiciones. Dios les bendiga. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y Padre Silvio le acompaña en este programa. Y hoy vamos a hablar sobre las herencias familiares. Y vamos a comenzar implorando la presencia, la ayuda, la sabiduría y la gracia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. En los Estados Unidos, en este tiempo de invierno, han hecho los fríos más tremendos de los últimos 40 años. Temperaturas que se sienten a 15 y 16 bajo cero. Y aún así, en las misas es una cosa impresionante, increíble, la cantidad de gente. Misa a las 6 de la mañana, a las 6:30, a las 7, a las 8. Y con ese frío cortante, con un frío, bueno, no hay palabra para describirlo, ¿verdad? Ahí está la gente en misa. Y de lo que más me ha impresionado, mamá y papá con sus hijitos pequeñitos, recién nacidos, de meses, de años, niños y niñas pequeñas. Es decir, padres para los cuales qué grande y qué importante es la fe. Jesús veía el sacrificio, veía la fe de la gente a través del sacrificio. En algunas ocasiones, al ver Jesús que alguna gente hacían un sacrificio muy grande para acercarse a él, le decía, qué grande es tu fe. Por ejemplo, le dice eso a aquellos hombres que se acercan a él llevándole a alguien inválido, tullido, no pueden, se suben al techo de la casa, abren un boquete y uno se imagina esa escena un poquito cuesta arriba. Cuando Jesús vio ese sacrificio, le dijo a los que le dijo a esos hombres, al ver, dice Jesús, la fe que ellos tenían, es decir, la fe se ve en el sacrificio. De tal manera que, ¿qué yo veo en este aspecto? Padres con sus hijitos que le están transmitiendo la fe en el sacrificio de buscar a Dios, en el frío que se pasa para llegar a la iglesia, en lo temprano que hay que levantarse para llegar a la Eucaristía, que se reúnen en la casa para rezar el rosario, que los papás dan ejemplo y testimonio buscando a Dios y no se conforman con la misa, participan de un grupo para fortalecer su fe y en esa misma medida le están transmitiendo eso a sus hijos. Y eso me recuerda el capítulo 2 del Evangelio, del primer libro de los Reyes. Capítulo 2 del primer libro de los Reyes dice, oigan, una herencia que David le deja a su hijo Salomón. David es rey y quien lo va a sustituir como rey es su hijo Salomón. Y cuando dice, bueno, déjame leerlo, capítulo 2 del primer libro de los Reyes, dice, cuando David sintió que se acercaba el día de su muerte, le dio sus instrucciones a su hijo Salomón. Le dio sus instrucciones, le dio como su última recomendación. Siempre, incluso en las películas uno ve eso, y antes era así también, cuando existía la pena de muerte. Diga cuáles son sus últimas palabras, sus últimas recomendaciones, si quiere decir algo. ¿Y de qué hablaba esa persona? De lo que era más importante en su vida en ese momento. David está muriendo y va a decir lo más importante que para su hijo. Le va a decir qué es lo que según su concepto es más importante para decírselo a su hijo. Son las últimas palabras de un papá a un hijo
el papá que va a morir. Entonces dice, mira, me voy por el camino de todo mortal. Y dice decir, me voy a morir, me estoy muriendo, estoy en agonía, la muerte está cerca. Y le dice, muéstrate valiente y sé todo un hombre. Oiga, ¿cuál es la recomendación última de un padre muriendo a su hijo? Y un padre que es rey, y no cualquier rey. David es el rey que ha conformado y ha construido a base de sacrificio y esfuerzo el gran imperio de Israel. Le dice, mira, sé todo un hombre. ¿Y de qué manera? Dice, permanece fiel a Dios, tu Dios. Anda por el camino que Él te muestra. Observa sus leyes y mandamientos, sus ordenanzas y preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien y tendrás éxito en todos tus planes, en todos tus proyectos. Entonces, podemos decir, ¿qué es esto? Este es el testamento de David para su hijo Salomón. O dicho de otra manera, es la herencia. Oigan bien, es la herencia que David le deja a su hijo Salomón. ¿Cuál es la herencia que le deja? La herencia de la fe. La herencia que ese rey le deja a su hijo que va a ser el rey no es otra cosa sino que la herencia de la fe. Permanece fiel a Dios, tu Dios. Anda por sus caminos. Observa sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, tales como están escritos en la ley de Moisés. De ese modo te irá bien en todo lo que hagas. Y Yahvé mantendrá la palabra que me dijo. Si tus hijos vigilan su comportamiento, si caminan delante de mí sinceramente con todo su corazón y con toda su alma, tendrás siempre un descendiente en el trono de Israel. De tal manera que David no le dejó otra cosa más grande y más valiosa a su hijo, sino la fe, el testamento y la herencia de la fe. Bueno, David le dejó la fe a su hijo. Hay padres que le han dejado a sus hijos la herencia del jugar gallo, ¿verdad? Un niño va creciendo y ve a su hijo, a su papá tan contento, brincando, mientras dos gallos pelean, que agarra ese gallo y lo escupe y lo lambe y le pasa la mano y lo acaricia. Que miren que una vez vino una pareja de esposos, bueno, eso fue allá en Santo Domingo, a hablar conmigo. Dice la esposa que ella hubiese querido, decía ella, yo hubiese querido quiero que mi esposo me trate a mí como trata a los gallos que él tiene. Oigan qué cosa. Oigan lo de esta doña. Yo quisiera que mi esposo me trate a mí como él trata a los gallos que él tiene. Ajá. ¿Y cómo él trata a los gallos? Él siempre lo está acariciando, siempre le está pasando la mano, siempre está atento a ellos, siempre le está, bueno, toda la atención para un gallo. Y a mí ni me mira, a mí ni me mira. Y eso a mí me sorprendió. Y los hijos van creciendo y viendo a su papá tan enamorado de los gallos. ¿Y de qué se enamoran los hijos? De los gallos. Por eso, la mayoría de gente, no la mayoría, voy a decir mucho para ser un poquito reservado, muchos de los jóvenes o de la gente que juega gallo, lo aprendió de su papá. Lo aprendió de su papá. Mi papá jugaba gallo. Otros dejan como herencia a sus hijos la herencia de los números, de las loterías.
Una cosa que parece muy inocente y muy simple, que el papá toma a mi hijo cuando yo estaba pequeño, toma, juégame tanta quiniela a tal número, allí en República Dominicana. Ándame a la banca, juégame una tripleta, juégame un loto, juégame un yo no sé qué cosa. Y el hijo que va viendo, pues se va encariñando con eso. Yo tuve un compañero, y eso lo decía en una cápsula, un compañero en la escuela. Y entonces, eso fue en la escuela primaria. Y yo le pregunté, fulano, ¿cómo tú estás? Lo encontré vendiendo dulce en la comunidad, que no es un oficio denigrante, ni mucho menos. Pero le pregunté, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Dice, soy pobre y doy lástima. Dice, porque cuando yo estaba pequeño, mi papá me mandaba a jugar números. Juégame tal número, tanta quiniela esto, tanta quiniela lo otro, tanta quiniela lo otro. Y entonces después papá murió y yo me quedé con el vicio. Ya no pude dejar de ir a jugar los números. Ya yo los jugaba para mí. Y mi papá me ponía a tratar los gallos. Y me mandaba a la gallera, juégame ese gallo. Pues yo me acostumbré a eso. Heredé de mi papá lo peor. El juego de los gallos y el juego de la lotería. Y todo lo que yo he ganado en mi vida trabajando, están invertidos en loterías y están invertidos en gallos. Esa fue la herencia que el papá le dejó. El papá le dejó esa herencia. También hay otras herencias. La herencia del negocio de las drogas. Por ejemplo, uno ve este señor, el Chapo Guzmán, conocemos esa historia, pero también están sus hijos. Y la mayoría de esa gente, pues ellos mismos introducen a sus hijos en ese mundo, el mundo del narcotráfico, sabiendo que de eso va a quedar poca cosa. Eso no termina bien nunca, nunca un narcotraficante, o no voy a decir nunca, sino casi nunca un narcotraficante termina en su cama, muere en su cama. Y ellos sabiendo eso, pues introducen a sus hijos en eso. Los hijos van viendo, ese papá rico, famoso no porque haga cosas buenas, sino la fama porque le dan noticias, ¿verdad? Lo publican por todas partes. Señores, fulano. Y la gente quiere ser famosa, no solamente a través de lo bueno, sino de lo que sea. Y los hijos van aprendiendo esos oficios, ¿verdad? Esos oficios del narcotráfico. Oficios del narcotráfico. Hay papás que le han dejado a los hijos el negocio de las discotecas. Los papás tienen discotecas, los hijos van creciendo en eso y le van dejando eso. Lugares de muerte, lugares de pecado, lugares de perdición. Lugares de perdición. Es decir, si de verdad vemos nosotros que hay padres que dejan cosas buenas a los hijos, también hay padres que dejan cosas malas a los hijos también. A Jesucristo se le acercó un día un hombre. Parece que es joven el hombre. Vamos a leerlo de la Biblia para que usted nos diga, el Padre está diciendo lo que la Biblia nos dice. Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo, vamos a buscar el capítulo 12 de San Lucas. Capítulo 12, versículo 33. Y le dice, se le acercó a Jesús un joven y le dijo, Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Oigan qué cosa le dijeron a Jesús. Dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. ¿Y por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué este joven le dice eso a Jesús?
que le diga a su hermano que reparta su herencia con él. ¿Por qué? Porque parece que había problema, ¿verdad? Porque si no hay problema no hay que decirle eso. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Parece que el hermano tenía todo en sus manos y no quería aflojar. Le contestó Jesús: amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencia? Después dijo a la gente: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones lo que le da la vida. Es decir, no se llenen de ambiciones en la repartición de herencia. Y le dice Jesús, el versículo 33 del capítulo 2 de San Lucas: vendan todo lo que tienen. Oigan lo que le dice Jesús a los padres de familia: vendan todo lo que tienen y repártanlo en limosna. Vendan todo lo que tienen y repártanlo en limosna. Como quien dice, no le dejen problema de herencia a sus hijos, porque ya este joven le habló de eso. Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Dile a mi hermano eso, tiene todo y no me quiere dar nada. Y entonces Jesús en el versículo 33 dice: miren, vendan lo que tienen y repártenlo en limosna. Háganse junto a Dios riquezas que no se destruyen nunca, ¿verdad? Allí no llega el ladrón, ni hay polilla que lo destroce, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es decir, un joven le dice a Jesús: mira, Señor, hay problema. Yo y mi hermano tenemos problema. ¿Cuál es el problema? Que murió nuestro papá y él quiere todo para él. Entonces yo quiero que tú me le des un consejito a mi hermano para que no tengamos problemas. Dile que reparta su herencia conmigo, que me dé la parte que me corresponde. Entonces Jesús, en el versículo 33, dice: miren, y eso como una recomendación a los padres de familia: antes de ustedes morir, arreglen sus asuntos, vendan todo lo que ustedes tienen y den limosna, ayuden a los pobres. Y les voy a decir algo con referencia a esto. Muchas de las iglesias que hay en los Estados Unidos, las iglesias que en los Estados Unidos, ¿quién la hizo? La hicieron comunidades de fe. Y hay testimonio de gente que tenía casa, que tenía terreno, que tenía solares, que tenía riqueza en el banco, y viendo que sus hijos no eran gente de fe, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Y por eso ustedes ven todas esas iglesias que parecen catedrales que hay aquí en los Estados Unidos, y en espacio pequeño usted ve 2, 3, 4, 5 iglesias. Eso fue de gente con conciencia inteligente, que viendo que podía ser un peligro ellos dejarle cosas a sus hijos, para ellos no dejar problemas, entonces invirtieron en iglesia o invirtieron en asociaciones sin fines de lucro, en hospitales, invirtieron en cosas que trabajan con los pobres, que trabajan con gente necesitados. Es decir, mucho en esos tiempos, ¿verdad? A mediados del siglo XX, pues cogieron lo que tenían, lo vendieron y dejaron a sus hijos con ¿qué? Con la educación. Lo educaron. Porque, miren, hermanas y hermanos, uno tiene que reflexionar.
¿Usted quiere a sus hijos? ¿Usted ama a sus hijos? Eso no se va a negar. ¿Qué papá y qué mamá no aman a sus hijos? Pero hay algo y que entendió David hace 3000 años, 1000 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué entendió el rey David? Lo que yo le puedo dejar a mi hijo es la fe. Por eso su testamento, por eso su herencia es la fe. Mira, camina en el camino de Dios, obedece sus mandatos, observa sus normas y preceptos tal como están escritos en las leyes de Moisés, y si así lo hace, te va a ir muy bien en todas las empresas. Entonces, ¿qué hicieron muchos padres? Oigan lo que hicieron muchos padres, que viendo que sus hijos estaban como, para ellos no era importante la fe, ni la iglesia, ni Dios, ni el alma, ni la condenación, ni la salvación, ni el cielo, ni el infierno. Entonces ellos trabajaron en vida por la salvación de sus hijos. En muchas de esas iglesias hay testimonios de gente que hicieron donación por el eterno descanso de familiares que habían muerto y también por el eterno descanso de los que todavía estaban vivos sus hijos. Padres de familia que pensaban, como mis hijos no están pensando en la salvación, déjame yo pensar y trabajar por la salvación de ellos. Voy a hacer obras buenas en su nombre. Ofrezco estos dineros, vasos sagrados, ornamentas, bancos de la iglesia y puertas, muchísimas cosas de lo que tienen las iglesias. Por mis hijos, por su conversión, por su arrepentimiento, por su santidad, por su eterna salvación. Conozco una señora de Santiago que ellos eran 13 hermanos, y el papá tenía mucho terreno y tenía casa y cuantas cosas. A pesar de que esta señora, que hoy tiene 80 y tantos años, no era la más mayor, era de lo del medio, pero fue la que el papá vio más atinada, con más juicio. Y lo llamó a los 13 y le dice, miren mis hijos, yo voy a nombrar a fulana. Ella misma me hacía el cuento. Voy a nombrar a fulana para que reparta lo que hay. Ella es la encargada y lo que ella haga está bien. Y ella muy correcta, una mujer muy de Dios, una mujer de fe, una mujer de principio. Ella organizó todo, se murió el papá, se murió la mamá y ella repartió la tierra. Y repartió la casa y lo que había. Pero vinieron los disgustos y las quejas de algunos, no que a mí me dieron menos, no que yo tocaba más, no que yo quería en tal parte, no que yo quería. Y se armó la pelea y la división en la familia. Y la pelea y la división no solamente entre los hermanos, sino ya entre los nietos, entre los sobrinos de la que repartió. Tía es una ladrona, tía no repartió bien, tía no le dio a papá lo que le correspondía, tía cogió de más, siendo mentira. Y dice ella que a pesar que eso hace más de 45 años que sucedió eso, todavía hay sobrinos pidiéndole perdón y hay algunos que están enemistados. Y de los hermanos también, algunos han pedido perdón porque, ay, tú repartiste bien, pero yo me dejé llevar porque me dijeron, que me contaron, que cuántas cosas. Y esa señora que tiene 3 hijas, tiene 3 hijos, ella está vendiendo todo lo que ella tiene porque ella dice, ya no me queda mucho de vida. Y yo no quiero ver a mis hijos en la situación que yo me vi. Yo voy a arreglar mis cosas antes de morirme. Y muchos han viendo que lo que tienen puede ser un problema a la hora de repartir los hijos, lo que hacen que
eso lo venden o lo regalan o lo dan a instituciones sin lucro, a gente pobre, a instituciones religiosas, etcétera, etcétera, para evitar un problema. Tú y yo conocemos familias que a la hora de repartir, ahí se fue la amistad, se fue la hermandad, se fue todo lo bueno que había y aparecían los intereses. Y miren, quizás ustedes piensan, bueno, pensamos nosotros, eso es nuestra cultura dominicana o latina. Eso es en el mundo entero. Yo estoy en los Estados Unidos de misión y de aquí vienen gente de México, de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Panamá. Toda esa gente quejándose de lo mismo. Ay, que papá murió, que mamá murió, y desde ese entonces se acabó la amistad entre nosotros por la herencia. A mí me dieron donde más para atrás, yo quería más para adelante, fulano se aprovechó. Es una tendencia. Y han venido de gente de Ecuador, de Colombia, de todas partes, donde quiera. Es una cosa mundial. Donde quiera que hay algo de repartir. Miren, si murió fulano y es tan pobre fulano que hubo que salir a pedir para la caja o a pedir para hacer el hoyo o a pedir para buscar un terrenito donde enterrarlo en el cementerio, ahí no hay ningún tipo de problema. Pero si algo quedó de repartir, hay problema. Y miren, se lo voy a decir. Cosa que no pensaba decírselo, hasta en el mundo sacerdotal. Hay sacerdotes que han muerto y ha venido la familia a recoger todo, a acabar con todo. La familia. Y vienen los problemas entonces, la familia, por repartirse tontería que el difunto dejó. Hasta la ropita de él. En eso no hay límite, oigan bien. Y si pensamos nosotros, ay, esas son gente que no tienen fe. Porque si hay fe, no hay enemistad. Eso no es así. Conocí una familia tan santa que hasta un hijo de esa familia estaba en el seminario. Y murieron los papás y poco tiempo después, esa familia que era modelo de fe, de iglesia, de unidad, de sacramento, que en esa comunidad todo el que tenía problemas iba a esa familia a pedir consejo. Era como los modelos de esa comunidad. Y poco tiempo después de haberse muerto los papás, un hermano mató a otro. Eso fue una cosa tan terrible, tan dañina, tan traumática para esa comunidad, que en esa familia de pie fe pasara eso. Y yo estoy entiendo yo, que en eso de la herencia, ahí se mete el diablo. El diablo conoce de nuestras ambiciones, del amor desordenado a los bienes materiales, e inspira a los herederos para que no haya paz, armonía, ni comprensión, sino para que todo se vaya a pique. Por eso, hermanas y hermanos, debemos nosotros pensar algo. ¿Qué yo le voy a dejar de herencia a mis hijos? ¿Le voy a dejar cosas para que se maten? Porque tú también puedes hacer algo, ¿verdad? Puede hacer algo. ¿Qué tú puedes hacer? Puede hacer obras de bien. En nuestros países hay ancianatos. Esos ancianatos dirigidos por monjas sobre todo, donde hay una transparencia impresionante.
en nuestros países hay centros de rehabilitación. En la Cuesta de San José de las Matas tenemos el Centro Hermanos Unidos en Cristo, el único centro católico y gratuito del país. Ahí tenemos más de 90 hombres. Dios ha sacado a través de ese programa más de 700, 800 hombres que ya están reintegrados limpiamente en la sociedad. Y ahí el gobierno no da nada, ni ninguna institución gubernamental. Hace 4 años o más que el gobierno dio un dinerito y más nunca ha vuelto a dar un centavo. Es decir, hay tantos lugares donde tú puedes incluso hacer una donación por tus hijos, por su conversión, por su arrepentimiento, para que busquen de Dios, para que se santifiquen, para que busquen el camino que lleva al cielo. Hagan eso, ¿verdad? Porque muchos padres hay, no es solamente la oración, incluso dice el libro de Tobías, y lo repite San Pablo, que la limosna o las ofrendas perdonan pecados, ¿verdad? Y el esfuerzo y el sacrificio y los papás dando la vida, trabajando día y noche, para dejarle a sus hijos, para dejarle a sus nietos, para dejarle a qué sé yo quién. Es decir, ¿ustedes saben para qué se están sacrificando? Para dejar problemas. Por eso dice Jesús, miren, déjame leerlo otra vez, versículo 33. Yo les digo, dice Jesús, vendan lo que tienen y repártanlo en limosna. Háganse y acumulen tesoro en el cielo, donde no hay polillas ni ladrones que los roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿verdad? Hay padres matándose a 2 manos, muriéndose, trabajando y esforzándose y sacrificándose para dejarle cosas a sus hijos que al final se convertirán en problemas. Lo hemos dicho otras veces, pero lo voy a decir otra vez. Un empresario en República Dominicana que trabajó hasta más no poder. Ese sí trabajó. Ese sí acumuló fortuna vendiendo mármol. Era el vendedor más grande de mármol que había en el país. Murió y su hijo se hizo cargo. Parranda, bebida, mujeres, prostitución, cuántas cosas. Y poco tiempo después de la muerte del papá, y la gente, ay, fulano sí es dichoso, wow, mira cuánta riqueza. ¿En qué terminó todo eso? Mató una mujer y la picoteó en pedacitos. Un muchacho de 28, 29 años, 30 años en la cárcel. 30 años en la cárcel. En la cárcel de ese pobre muchacho. Yo llegué a hablar con él antes de esa situación, por teléfono. ¿Un muchacho malo? No. No estamos hablando de maldad ni estamos juzgando. Estamos diciendo cómo los papás se equivocan. Pensemos en la salvación. Pensemos en la vida eterna. Pensemos que tenemos un alma que salvar. Y a la hora de las herencias y esas cosas, déjele a sus hijos la herencia de la fe. Incluso ya esos países desarrollados, muchos países desarrollados, la mayoría de la gente, o la gente que tiene juicio y tiene conciencia, gastan el dinero educando a los hijos. Y el otro lo dan, lo regalan a instituciones de bien. Y entonces al hijo, si quiere una casa, que la compre, que trabaje por ella. Si quiere carro, que trabaje, y con la educación que le dan los padres, que trabaje y todas las cosas. Porque hay una tendencia en la vida humana, lo que los padres trabajan, que los hijos no lo sudan, es decir, el hijo no lo valora. El hijo no valora lo que le dejan los papás regularmente. Lo que nada cuesta, hagámoslo fiesta. ¿Y qué resulta? Y ya estos muchachos entrenados en el camino de la prostitución, de la pornografía, del alcohol, de las drogas. Riqueza que le dejan papás
a hijos que están en el alcohol, ¿en qué se convierte? Más alcohol. ¿Cuántos hijos han muerto por los daños que le causa el alcohol con el dinero que le dejan sus padres? O lo han matado, ¿verdad? En pleito, gente borracha. Hijos que están en droga y heredan más droga, sobredosis. Muchos hijos que heredan, pues mueren de sobredosis con el dinero que les dejan los papás. Hijos que ya están entrenados en casinos, juegos de casino y esas cosas. Más juegos, al poco tiempo ya son pobres y todo se acabó. La gente que eran ricos, cuando yo estaba pequeño, que eran dueños de toda la tierra y todas las posesiones, esa gente hoy son pobres. Los hijos pensaron que como el papá tiene y me va a dejar mucha tierra, yo no tengo que esforzarme. Le dejaron, empezaron vende y vende y vende. Se acabó todo. Se acabó todo. De tal manera, hermanas y hermanos, que la dimensión, esas cosas de la gerencia, uno debe pensarla bien. Uno debe pensarla bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera, oigan bien, y esto lo digo un poquito con cautela, pero en gran medida, los padres son administradores de la salvación de sus hijos. Aunque tenemos que decir que al final de la vida lo que determina en nosotros es la libertad, es decir, en el sentido que no importa lo que papá y mamá enseñen, al final cada uno escoge su propio camino. Por ejemplo, nosotros tuvimos un muchacho en el centro de rehabilitación que tenía más de 20 años en droga. Y ese muchacho, a su vez, que tenía más de 20 años en droga, viviendo una vida desordenada, tiene un hermano sacerdote. Y no solamente sacerdote, un muy buen sacerdote. Hijo de padre y madre. Los dos oyeron los mismos consejos, los mismos vienen del mismo ambiente, los dos la misma formación de escuela en la primaria, es decir, el mismo medio ambiente, el mismo medio social, la misma clase social, y uno escogió el camino de la droga y otro escogió el camino del sacerdote. Explíquelo usted. Es decir, lo que es la libertad humana. Eso es cierto, pero en gran medida los papás administran la salvación de sus hijos. Es decir, el papá y la mamá están llamados a mostrarle a los hijos el camino de la salvación, el camino que lleva al cielo. Están llamados a eso, ¿verdad? De tal manera que si papá y mamá, haciendo todo lo correcto y todo lo bueno, el hijo escogió un camino malo, pero le queda la conciencia tranquila a papá y a mamá de que hicieron lo que tenían que hacer. Pero hay mucha gente que le duele la conciencia porque ellos entienden que no hicieron lo suficiente. Ay, padre, cuando mis hijos iban creciendo, yo no iba a la iglesia, yo no sabía mucho de misa, yo no entendía lo de los sacramentos, no sabía mucho esta cuestión de la formación de fe, y por eso no le enseñé lo suficiente a mis hijos, y mis hijos, la mayoría, escogieron un camino malo, ¿verdad? Es decir, el papá, la mamá, por ignorancia, por H o por R, no hicieron lo suficiente. Pero qué bonito usted oír un papá, como yo oí a uno diciendo un día, yo no me tomo un trago de alcohol para que si mi hijo un día sale borracho, que no diga que fue por mí. Y yo nunca he jugado un centavo después que tengo hijos. ¿Para qué si mis hijos salen jugadores viciosos de la lotería y banca y cuantas cosas de apuestas, que no digan que fue por mí? ¿Con qué tranquilidad, con qué paz muere una persona así? Que se ha esforzado y sacrificado por darle ejemplo, por darle testimonio, por educar a sus hijos en la fe. Por eso, hermanas y hermanos, el primer papel y fundamental y esencial del padre con relación a sus hijos es: el papá está hecho
o los hijos se le dan a los padres para que los padres le enseñen el camino que lleva al cielo. Para que le enseñen el camino que lleva al cielo. La familia está llamada a ser una pequeña iglesia, y de eso habla Monseñor Fausto Mejía, obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís en República Dominicana. Dice, el papá está llamado a ser un sacerdote para sus hijos. Un sacerdote que su vida celebre prácticamente, que la vida de el papá sea como una misa que celebra esa presencia de Cristo en medio de la familia. Y la mamá está llamada a ser una monja, cuyo oficio primero, mostrarle, enseñarle con su palabra y con su testimonio a los hijos la catequesis, las verdades fundamentales de la fe, la Biblia, el rezo del rosario, los sacramentos. De tal manera que es muy recomendable que los papás tengan en su casa, compren, cuando tienen hijos pequeños, el libro de catequesis. Aquí gusta mucho el librito del corazón de Jesús. Están otros catecismos, como el libro de las tetes y otros catecismos, pero que enseñan las verdades fundamentales de la fe. Entonces, y yo le digo a los papás una cosa: mientras sus hijos estén pequeños, háblenle de Dios hasta la saciedad. Llévenlo a la iglesia, no solamente el domingo, sino todos los días que puedan. Recen el rosario con ellos, no un día a la semana, sino todos los días. Mientras usted tenga dominio de sus hijos, háblele de Dios, porque llegarán un día que no lo oirán, porque será más fuerte y estruendosa la voz de la calle, la voz de la internet, la voz de los medios de comunicación, la voz de la noticia, la voz de la universidad, la voz del medio ambiente invitando al pecado, la voz de las ideologías. Pero ¿qué sucede? Que cuando papá y mamá siembran la semilla de la fe en los hijos, casi siempre, aunque el hijo a los 18, 20 años se aleje de los principios que le han enseñado los papás, ir a la iglesia, rezar el rosario, etcétera, etcétera, aunque el hijo se aparte de Dios, podemos decir en gran medida, cuando vengan las dificultades o cuando lleguen la madurez, volverán a esa verdad que los padres le han enseñado. Hay una constancia, por ejemplo, ustedes saben que hay muchos grupos hoy modernos, no modernos, sino grupos de la iglesia, que atraen mucha gente, jóvenes, niños, adultos, casados, y se hacen retiros de 3 días. Cuando esa gente que tienen tiempo alejado de Dios han vivido en su casa una base de fe, de principios y normas cristianas, de ese papá y mamá que rezaron con ellos, que lo llevaban a la iglesia, que ellos fueron monaguillos, que lo llevaban a participar de los sacramentos, etcétera, etcétera. Esa gente permanece regularmente dentro de la iglesia después de haber hecho los retiros. Pero mucha gente que no tuvieron esa gracia ni esa bendición de tener papás que lo educaran en la fe, ¿qué resulta? Que esos papás, que esos jóvenes o esas personas que hacen esos retiros, usted lo ve al principio con esa euforia de que ahora sí, de que ya aquello que cosa, pero al poco tiempo vuelven a lo mismo. De tal manera, hermanas y hermanos, a nivel de familia, piensa tú en tu familia. ¿Qué tú le estás dejando como herencia a tus hijos? ¿Te ves tus hijos jugando números de loterías o hablando de eso? Hablando de los millones que están acumulados en qué sé yo qué lotería. ¿Te ven tus hijos pegados de una botella de alcohol, de cerveza?
de whisky, de ron? ¿Te ven tus hijos en eso? ¿O te ven tus hijos llegando borrachos a la casa, estrellando puertas, hablando disparate, maltratando a tu esposa, dándole golpe a tu esposa? Uno de los traumas más terribles que en el ser humano es cuando un hijo, es cuando una hija son testigos de un hombre golpeando a la mamá. Es un trauma que los hijos vean a papá y mamá peleando y discutiendo. Mucho más un hombre que le da golpe a la mamá. Y en nuestra cultura uno ve gente, incluso gente adulta ya, que de niño vieron eso. Y eso difícil de sanar. Muy difícil de sanar. Muy difícil de sanar. Y entonces, imagínense, cuando los hijos ven una mamá mal vestida, porque yo soy joven, tengo que darme gusto, qué cosa. Esas madres que, bueno, ustedes saben que en el mundo de hoy, el piropo más grande a una mujer es: tú sí estás sexy. Y el cuerpo no es contemplado como un templo del Espíritu Santo, sino que es un medio de placer, la sensualidad, el erotismo, todo ese mundo de cosas. Y los hijos van viendo eso. Y no solamente eso, sino esas mamás que visten a sus hijas desde 10, 12, 13 años con vestiditos muy indecentes. Hermanas y hermanos, ¿qué herencia tú le estás dejando a tus hijos? ¿La herencia del bien o la herencia del mal? ¿La herencia de la gracia o la herencia del pecado? ¿La herencia de la búsqueda de Dios o la herencia de la búsqueda del mundo? Vuelvo y repito, en gran medida, la salvación de tus hijos está en tus manos. Bien, hermanas y hermanos, mucha gente, nosotros saludamos a todos aquellos, ¿verdad?, que nos siguen a través de La Voz de María. Un saludo a ese equipo interesantísimo, gente de Dios, que dirige este canal, dirigido por Sor Ardeleni y el Padre Chelo en La Voz de María. Saludamos a aquellos que dirigen Televida en República Dominicana, en la capital. Esa gente también esforzado, sacrificado. Un Giovanni Carawinki, toda esa gente que trabajan en ese canal. Que Dios les bendiga de corazón, ¿verdad? Ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen. Y también MRC Promesa, aquí en Nueva York, con esa misión que van a hacer para Cuba, en estos momentos tan difíciles de Cuba. Que Dios bendiga ese esfuerzo y ese sacrificio que ellos hacen para hacer actividades aquí en Nueva York, para darle un poquito de alivio a esos cubanos que están pasando un momento muy difícil. Y oramos para que haya un desenlace ya, que salga de esa situación tan difícil y terrible en la que se encuentra Cuba, ¿verdad? Y saludamos a Toribio y al Centro de Rehabilitación Hermanos Unidos en Cristo. Queremos hacerle una invitación. El día 11 de abril, vamos a tener una actividad, una cena de gala para recaudar fondos para el Centro de Rehabilitación Hermanos Unidos en Cristo. Si usted quiere llamar a los teléfonos de Toribio para preguntar sobre esa actividad, más para adelante estaremos dando los pormenores de cómo y dónde y de qué manera vamos a llevar a cabo esta actividad. Porque Dios les bendiga, Dios les colme de muchas bendiciones, y saludamos con mucho cariño a todos ustedes que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos
el Señor los colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y pasen un feliz día o una feliz noche. Bendiciones.